Es un hombre con experiencia, es un hombre que desde la función pública como ministro recorre el país, no solamente la Argentina. Ha tomado en cuenta el presidente, que es un ministro que quiere la impronta de la cultura plasmarse no solamente en una élite, no solamente con un estatus, sino la cultura, y la cultura popular a él no le asusta, todo lo contrario. Yo creo que sí, su trabajo tiene que ver con la cultura popular. Pero le vamos a preguntar a él, al ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. Tristán, Oscar Orquera, Sergio Rosso en Radio con Vos. Buenas noches. Hola Oscar, hola Sergio, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Muy Hola, bien, ministro, muy bien, bienvenido. Tristán. Gracias por atendernos. No le tenés No, miedo gracias a ustedes. a la palabra popular, cultura popular, ¿no es cierto? Para mí el concepto de popular es un concepto fundamental, ¿no? Nos remite al concepto de pueblo, y a ese pueblo nos debemos, esa construcción nos debemos. Claro. Yo quería, es la segunda vez que charlamos en estos 6, 7 meses, y queríamos preguntarte con Sergio, ya no nos hiciste algún balance de cómo tomaste el ministerio a partir del gobierno macrista, y la verdad que te veo recorriendo todo el país, Tristán, ¿no? Y esto me parece que es fantástico, porque vos sabés que el interior, cómo ha sido atendido y lo que significa la cultura en el interior, yo creo que es una caja de baguala gigante el interior para con nosotros. ¿Estás contento? ¿Cómo vas con ese desarrollo de recorrer el país, Tristán? Bueno, esto que vos planteás para nosotros es muy importante, ¿no? Lamentablemente nosotros asumimos en un ministerio con una hiperconcentración en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la ciudad puerto. No es algo nuevo, no es algo del macrismo, es una historia que viene de más atrás. Por ejemplo, de los museos que tiene el ministerio, 17 están en la ciudad autónoma de Buenos Aires, solo 8 en el resto del país, toda la administración concentrada en Buenos Aires. Entonces una de las metas que nos pusimos justamente es hacer una construcción verdaderamente federal. Durante la pandemia pudimos avanzar bastante y ahora seguimos profundizando en ese concepto, ¿no? Y lo que vos decís, el concepto de diversidad cultural, cómo aparecen en cada una de nuestras regiones, en nuestras provincias, en nuestros pueblos, esa maravilla que es la diversidad cultural. Para nosotros no hay ni grandes ni chicos. Aquello que decía Atahualpa Yupanqui, no se puede amar lo que uno no se conoce. Por eso tanto yo como los distintos secretarios, las secretarias, como los equipos, estamos permanentemente viajando, moviéndonos y buscando cómo aportar granitos de arena, semillas a esa construcción. Vos entendés que estamos del lado de la diversificación, de toda la cultura popular. Por eso yo voy a contar estos números que vienen de tu ministerio, que tu equipo de prensa nos ha hecho llegar. Y yo lo voy a decir desde el prejuicio que sospecho muchas veces tienen muchas argentinas y argentinos con respecto a la cultura, para que vos no lo defiendas, des el porqué. Por ejemplo, más de 73.200 artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura, más de 6.000 espacios y organizaciones culturales, más de 600.000 jóvenes accedieron a cines, teatros, recitales, museos, espacios culturales, libros, instrumentos, artesanías, cursos, talleres artísticos a través de Más Cultura. El prejuicio es, yo apoyo todo esto, Tristán, pero el prejuicio es, yo sé que alguno me está diciendo tanta plata ahí, y te quiero escuchar a vos, porque yo a veces mis argumentos son medio calentones mis argumentos, Tristán. Vos sabés que hay dos críticas. Uno dice, no aportan nada a la cultura. Y la otra es, tanta plata para la cultura. Claro, bueno, claro. La cultura es una de las inversiones más hermosas, fructíferas que se pueden hacer. Primero desde lo simbólico, ¿no? Lo que significa la cultura para un país. Las distintas expresiones que son lo que nos conforman. La palabra cultura viene de la palabra cultivo, de cultivar la tierra para que esa tierra, cuando cae la semilla,
dé sus mejores frutos, algo que la humanidad hace en forma comunitaria desde tiempos muy lejanos. Y entonces todo lo que vos hagas todas las inversiones que vos hagas en ese campo son para un país extraordinarias. Y después también el significado de la cultura como industrias culturales. Claro. Nosotros ahora en estos recorridos que hacemos vemos como en aquellas provincias donde, por ejemplo, en lo audiovisual, en los videojuegos, en las distintas disciplinas, en las artesanías, se hacen inversiones, se logra que los jóvenes queden radicados ahí en las provincias, que no tengan la necesidad de emigrar, que puedan desarrollar allí sus actividades. Así que en su doble concepción, desde lo simbólico y la cultura como industria cultural, nos parece que son tan importantes y por eso trabajamos en estas líneas, ¿no? Ministro, en ese sentido, ¿cómo es la planificación presupuestaria? Digo, teniendo en cuenta que venimos de pandemia, luego prepandemia y ahora, pospandemia, perdón, y ahora con este contexto político-económico que es muy complicado. Sí, está bien la pregunta que vos haces, y porque es verdad que en la cultura, en las industrias culturales sobre todo, la pandemia lo trastocó todo. Claro, por eso. De repente no más conciertos, de repente no más rodajes, de repente tener cerrado todos los cines, tener cerrado todos los teatros. Esto nos llevó en un tiempo a trabajar fundamentalmente con asistencia. No nos olvidemos que el Ministerio de Cultura en esa etapa de pandemia triplicó su presupuesto. Después vino una segunda etapa que fue la de apostar a la reapertura y apoyar las reaperturas, ¿no es cierto? No nos olvidemos que tuvimos los teatros con aforos, que se podía primero al 30%, después al 50%. Por suerte ahora estamos en una etapa de un florecimiento, realmente un renacer realmente extraordinario, ¿no? En la música en vivo y en el teatro sobre todo, los números, las cifras son realmente extraordinarias, y cómo se manifiesta la necesidad de la gente de volver, sobre todo los espectáculos en vivo, y ha habido una reactivación. Así que entonces, una primera etapa que fue de asistencia, una segunda etapa que fue de programas para incentivar, para apoyar esa reactivación, y ahora estamos en una nueva etapa donde ya hay que mirar puntualmente aquellas actividades que han quedado rezagadas. Esto que hablamos de apoyar mucho a las provincias, ¿no es cierto?, las distintas iniciativas que tienen las provincias. Y con respecto a las restricciones, yo la verdad que debo decir que por suerte pertenecemos a un gobierno con enorme sensibilidad hacia la cultura, y yo tengo tanto hacia el presidente como a la vicepresidenta como a los equipos de economía un agradecimiento que nos han permitido hasta ahora ampliar presupuestariamente todos nuestros programas. Ministro, ha sido un boom por estos días lo de Tecnópolis. ¿Se está llevando eso al fue interior? Increíble, increíble. Cosa que yo conozco Tecnópolis exactamente desde su nacimiento. Claro. Yo he tenido la suerte de que quien era presidente en aquel momento nos convocó a Oscar Parrilli, a Javier Grossman, a mí, nos dijo, bueno, hicimos el Bicentenario, ahora en idea de futuro, para construir futuro, hay que hacer Tecnópolis. Primero se iba a hacer en forma provisional, por unas semanas, en frente al edificio de la televisión pública. El entonces intendente Macri no lo autorizó. Está arrepentido. Y ahí viajamos en un helicóptero, nunca me voy a olvidar ese vuelo, con Parrilli, con Grossman, viendo distintas alternativas. Bajamos a donde está Tecnópolis ahora, nos pusimos a trabajar y muy rápidamente se produjo esa maravilla, que desde los primeros años tuvo una gran masividad, ¿no? Sí, después durante el macrismo prácticamente se cerró, se llevó a su mínima expresión, y la pandemia nos obligó primero a poner Tecnópolis al servicio de la salud. Se recuperaron ahí 1.200 pacientes, y después en trabajar, ahora parece que fue en tiempo remoto, ¿no? Pero aquellas jornadas que teníamos que hacer, las cápsulas, todo muy cuidado, el distanciamiento, y se produjeron ahí
los primeros encuentros entre el público y los artistas y el público. Ahora, hace 15 días, reabrimos Tecnópolis en aquella dimensión originaria, donde la ciencia y la tecnología tienen mucho peso. Yo le agradezco mucho a Filmus cómo trabajó con una entrega total en tantos ámbitos donde se expresa la ciencia y la tecnología argentina, y te juro que les juro que fue emocionante y para mí inesperado ver las familias cómo llegaban, días de 80.000 personas, días de 100.000, y el domingo 120.000 personas. 120.000 personas son 2 canchas de River llenas, pero llena mal. Bueno, yo les aseguro que en estos 11 años, solamente en algunos momentos iniciales de Tecnópolis vi semejante cantidad de gente, claro, y con la felicidad que participaron en ese parque abierto, hoy para la ciencia, para la tecnología y también para las expresiones culturales. Estamos hablando con el ministro de Cultura de la Argentina, Tristán Bauer. Tristán, y hasta algo tan hermoso que a mí me conmociona el alma, es que obras de arte van a empezar a exhibirse en Tecnópolis, sí, ¿no? Sí. Contanos un poquito más de ese proyecto. Bueno, hemos hecho, como te digo, la recuperación de la ciencia, la recuperación de la tecnología. Hemos reabierto el Parque Zamba, que era uno de mis grandes anhelos después de la destrucción. El amor del canal Encuentro lo llevas en tu cuerpo. Lo llevo en el alma, y también estamos trabajando con el Museo de Bellas Artes para que tenga un espacio, las expresiones plásticas, ¿no? Hoy tenemos ámbitos que están todos los chicos allí pintando, dibujando, pero también vamos a abrir un espacio del Museo de Bellas Artes en Tecnópolis. Sí, a ver, por ejemplo, se acaba de lanzar oficialmente la licitación para remodelar el Museo Nacional de Bellas Artes y añadir un paseo de esculturas avanzado en el proyecto de mudar el 80% de las reservas de la institución a un nuevo espacio de Tecnópolis, con un objetivo de albergar parte de las 13.000 obras patrimonio que tiene el Museo de Bellas Artes. Lo que va a hacer recorrer estas obras en Tecnópolis, impresionante. Así que nada, y me das pie para invitar a todos los oyentes, a todas las oyentes, que mañana estamos inaugurando en el Centro Cultural Kirchner, en lo que es la Gran Lámpara, una muestra también con el Museo Nacional de Bellas Artes, un acervo extraordinario que es el de los años 60-70, que no se expone habitualmente en el museo. Ahí va a haber más de 150 obras de Pablo Suárez, de Alonso, de Berni, Dios mío, verdaderas joyas que estamos... mañana vamos a hacer la inauguración a las 6 de la tarde, y quiero aprovechar el llamado para invitar a todas que vengan a participar, que es una joya de un acervo que no muchas veces está visibilizado, y que tiene una curaduría extraordinaria. Oíme, ¿esto es con entrada libre y gratuita? Esto es con entrada libre y gratuita, como todo lo que hacemos tanto en el Kirchner, que también la concurrencia. En el Centro Cultural Kirchner, en vacaciones de invierno, funcionó la Feria del Libro Infanto-Juvenil, y el otro día nos vino a visitar la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, que dio una charla realmente muy conmovedora, y teníamos adentro de la ballena 1.700 personas, y circulando por el Centro Cultural otras 1.500 personas, ¿qué 1.500? 15.000 personas, llegamos a 17.000 personas en este día, que la verdad que adquirió la cultura una dinámica muy rica, ¿no? Ministro, hay una gran cantidad de informalidad en muchos sectores del arte y de la cultura. Sé que hicieron un gran trabajo para identificarlos, pero le quería preguntar cómo están trabajando esa problemática. Bueno, lo que nosotros estamos trabajando es justamente en esto de formalidad, ¿no es cierto? Cuando llegamos eran muy pocos los datos que tenía nuestro ministerio, no olvidemos que había sido degradado a secretaría, y en ese sentido, dentro de la catástrofe que fue la pandemia, nos ayudó mediante todos sistemas digitales, mediante plataformas y mediante un registro, poder tener un vínculo distinto con las distintas industrias culturales, con los artesanos,
con los artistas en general, lograr pasar todos los programas de manera digital, o sea, ya no hace falta más concurrir al Fondo Nacional de las Artes o al Ministerio para participar de los programas, sino se hace todo por plataformas, y al crear un registro, esto nos ayuda a tener un contacto mucho más preciso, mucho más directo con todo el ambiente cultural, y también en ese diálogo comprender las necesidades y ir diseñando nuevas propuestas, ¿no? Tristán, nosotros queremos cada tanto hablar con vos porque realmente nos encanta el trabajo, te sabemos un hombre muy sensible, bueno, es el creador del canal Encuentro, el ministro es un cineasta, gran cineasta. Digamos, a ver, no soy yo en este momento para dar todo el currículum que tiene Tristán Bauer, pero sí agradecerte. No tengo nada que ver con el rubro, con el cine me refiero, con la academia, con el Inca, pero me gustó cuando te vi ahí que había que poner el pecho, y no era fácil no había fácil, y la resolución viene caminando cada vez mejor con respecto, fundamentalmente para las cooperativas. De verdad no tengo nada que ver, pero me parece que el ministro tiene que estar ahí, tenía que estar ahí. Eso me puso muy contento y quiero agradecértelo como ciudadano y como comunicador, Tristán. Bueno, sí, fue un momento difícil, pero es lo que correspondía hacer. Y a pesar de que yo estoy viejo, todavía ese instinto lo sigo llevando en el cuerpo y en el alma. Claro. Tristán, gracias. ¿Algún artesano, algún artista que quiera saber de algún programa del Ministerio de Cultura de la Nación, cómo puede hacer para tener información? Bueno, la buena noticia es que ya están todos los programas en las plataformas. Bien. Y lo que decimos siempre, sobre todo aquellos que viven en las provincias, que ya no hace falta ir a los edificios que están en Buenos Aires del Ministerio, sino simplemente conectándose con cada uno de los institutos o con la plataforma del Ministerio. Bien. Ahí están muy claramente descritas todos los programas y las posibilidades que están, y las becas que están abiertas en este momento. Bien, en noviembre, diciembre, guardate un lugarcito para venir a tomar un café con nosotros, Tristán. Si me invitan, allí estaré. Bueno, por supuesto. Ministro, felicitaciones. ¿Tuviste algún llamado de presidencia para que se achique el presupuesto de cultura en estos tiempos? No, ninguno. Ninguno. Qué lindo eso. Vamos. Tristán, un abrazo, gracias. Sí, yo hice muchos llamados para que se amplíe y por suerte siempre la respuesta ha sido muy positiva. Vamos, Tristán. Entre otras, de quien vuelve a asumir, ahora que es Raúl Rigo, secretario, que la verdad que es uno de los hombres que han tenido una enorme sensibilidad para con la cultura. Mira qué dato, a propósito de la asunción de Massa, esto tiene que ver con el nombre de Rigo que dice Tristán Bauer. Exactamente. Tristán, te mandamos un abrazo, felicitaciones, gracias. Un fuerte abrazo para usted. Gracias. El ministro de Cultura de la Nación, no lo conocemos personalmente. No. Nunca hemos hablado con él. Pero lo conocemos porque tiene una enorme trayectoria. Es la voz de Paca Paca él, ¿eh?